días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, 24 de agosto de 2020, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima, 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 33 minutos. Hoy está de cumpleaños una gran amiga, bueno, como mi abuela, ¿me entiendes? Mentira. La compañera Vilma Lorena Areas Morales, Vilma, a quien conozco hace muchísimos años, una mujer íntegra que se ha mantenido leal al Frente Sandinista, a la Revolución Popular Sandinista, a lo largo de toda su vida militante. La segunda promoción, leonesa. No, nació en Managua, lo que pasa es que sus raíces están en Telica. Felicidades a Vilma, saludos a Gabriela, su hija, Ariadna, su nieta. Ella dice que ya no los cuenta, dice, desde que cumplió 25, o sea, tiene como 50 años de no contar cuántos años cumple. Si Daniel hubiera dicho lo que ayer dijo Jair Bolsonaro, habría un escándalo mundial de proporciones apocalípticas. Y estaría todo el mundo pidiendo la renuncia, que vinieran las tropas yanquis a sacar a Daniel Ortega. Estarían en eso ahorita. Pero lo dijo Bolsonaro. Se enfrenta, andaba en la catedral, sale de la catedral. Todos los periodistas lo abordan, y un periodista de TV Globo es de lo más reaccionario que te puedes imaginar, enemigo a muerte de la izquierda mundial, reaccionaria. TV Globo, periodista de TV Globo. Entonces le hace una pregunta sobre si es cierto pues que su mujer recibió cheques. A ver, un coronel, un guardia, un militar brasileño reveló de que le había estado dando cheques por miles de dólares a la mujer de Bolsonaro antes de que llegara a la presidencia. Entonces le pregunta sobre ese tema a Bolsonaro al salir de la catedral. Y bueno, ese militar fue asesor de su hijo, ¿verdad? Pero bueno, que es senador. Y entonces, ¿sabes lo que le dijo Bolsonaro? Qué ganas de reventarte la boca a golpes. Y dio la vuelta y se fue. ¿Te imaginas que Daniel le respondiera? Es un periodista. Va, pues que no, Daniel, que Gustavo Porra, pues. Que un ministro, que Oscar Mujica, o que el presidente del INSS, pues, Roberto López, o que cualquier ministro, ya no el presidente, cualquier ministro, o el presidente de la Asamblea Nacional, pues. Gustavo Porra le dijera eso a un periodista. ¿Te imaginas eso? Chocho. Ah, no, pero lo hizo Bolsonaro. Y la red Globo está furiosa. Repudio la agresión del presidente a un periodista del diario que se limitaba a ejercer su función. Y así, pues. Pero bueno. Hombre, este fin de semana hubo dos efemérides muy relevantes en la historia del país y en particular en la historia del Frente, pero son dos eventos de la historia de Nicaragua. Y ambos eventos tienen una característica que a veces olvidamos. Son acciones colectivas. Puede ser que alguien figure más que el resto, pero eso no significa que ese alguien fue más importante que el resto. Es diferente. Puede ser que figure más, pero no que sea más importante. Estoy hablando tanto de la operación Muerte al Somocismo, realizada por el comando Rigoberto López Pérez, que permitió la liberación de todos los prisioneros políticos del Frente Sandinista. Era la segunda operación de gran envergadura que el Frente lanzaba para liberar a sus prisioneros, pero no las únicas, porque hubo muchas más. En los departamentos, en los municipios, o fuera del país, en Costa Rica hubo dos, para liberar a Carlos Fonseca, una de ellas fallida. ¿Verdad?
Esa operación sacudió los cimientos mismos de la dictadura somocista, que a partir de ese momento se colocó a la defensiva. Pasó a la defensiva total. Después vino la insurrección de septiembre, que fue aplastada por la dictadura a punta de bombardeos aéreos. Ese es otro evento que se nos ha olvidado, o que tal vez no recordamos con suficiente fuerza. El bombardeo aéreo a lo que fueron sometidos las ciudades en septiembre y en la insurrección final entre junio y julio. Bombardeos, o sea, bombas de 500 libras caían en los barrios de Managua, en los barrios de Estelí, en los barrios de Masaya, en los barrios de Chinandega, en los barrios de León, en los barrios de Matagalpa. Una cosa terrible fue, porque eso era indiscriminado, o sea, simplemente caían y destruían y mataban a quien corresponda, decía la guardia. Les va a quien corresponda. Pero bueno, no me quiero alejar. Entonces la primera efeméride de este fin de semana fue el sábado 22 de agosto. El domingo se celebraron dos eventos. El primero, la fundación, se ubicó la fecha 23 de agosto para recordar la fundación de la Juventud Sandinista 19 de julio. Y además ayer fue la conclusión de la cruzada de alfabetización. Fíjense, yo creo que el primer militante de la Juventud Sandinista, ¿sabes quién es? El primer militante, Santos López. ¿Sabes por qué? Y ahí se entró al ejército guerrillero de Sandino a los 12 años. A los 16, 17 ya era coronel del ejército, defensor de la soberanía nacional. Este es el primer militante. Santos López. Y en cada etapa de la lucha revolucionaria por sacudirse la dictadura de Somoza, en cada etapa sus protagonistas fueron los jóvenes. En cada etapa, en cada trayecto, en cada periodo histórico. Antes de conformar la vanguardia, durante la acción de la vanguardia, después de la toma del poder, para defender las conquistas de la revolución, cuando conquistó el poder de nuevo, cuando ha retenido el poder, defendido el poder revolucionario a lo largo de los últimos 13 años, en todos esos periodos, la juventud ha sido la pieza clave que ha permitido alcanzar la victoria. Y creo que la epopeya, porque es una epopeya, ¿no? Es una cosa gigantesca lo que hizo el pueblo de Nicaragua en el año 1980, con la alfabetización. Por cierto, felicidades a todos los alfabetizadores que en todo el país ahí se integraron a muchísimas cosas, y a los alfabetizando. Muchos alfabetizando o alfabetizados hoy son profesionales destacados. Algún día se tiene que hacer un compendio, ¿no?, de todas las personas que se alfabetizaron en esas cruzadas y que hoy en día son profesionales destacados. Un compendio solo de ellos, olvidándose de quienes los alfabetizaron, sino ellos mismos. Pero bueno, entonces yo les decía, ¿verdad?, que esta es una obra colectiva, como lo fue el asalto al Palacio, como lo es la fundación de la Juventud Sandinista 19 de julio. O sea, son obras colectivas en las cuales participan decenas de miles de personas en el caso de la cruzada, o centenares de personas en el caso del asalto. Como recordaba Margín Gutiérrez en un artículo que publicó creo que el sábado, ella decía: detrás de la acción del Palacio Nacional, que no comenzó el 22 de agosto, por cierto, entre paréntesis, Margín es una de las prisioneras liberadas con el asalto al Palacio. Detrás de esa acción
está el trabajo lleno de peligros, paciente, acucioso, profesional, inteligente, conspirativo, entregado y comprometido de un grupo de militantes y dirigentes que crearon las condiciones para su exitosa realización. Buscaron la información, visitaron diariamente el Palacio Nacional hasta conocer al dedillo cada uno de sus ambientes, levantaron los planos, regresaban de nuevo al palacio para volver a afinar los planos y la información. Estuvieron pendientes de determinar cuándo debía ser la fecha precisa y finalmente dieron a voz de alerta sobre el día propicio, el momento en que las hienas más putrefactas del somocismo, por las que sí negociaría el tirano, estarían en el lugar. Fueron muchos, entre ellos Dionisio Marenco y don Pablo Pichardo. Sin toda esta labor, no hubiese sido posible levantar en alto el fusil libertario ni quitarse la pañoleta rojinegra del rostro. Todos hubieran sido muertos. Fueron muchos cerebros los que se articularon para crear las condiciones necesarias para esa victoria, que moralizó a los combatientes sandinistas y llenó de esperanzas a nuestro pueblo. Luego viene el comando Rigoberto López Pérez, que no es 1, ni 2, ni 3, sino 25 combatientes dispuestos a vencer o morir. Cada uno de ellos llevaba esa disposición combativa que los convierte en héroes a todos. Ya el FSLN les había asignado los roles a desempeñar y cada uno lo hizo de la mejor manera. Pero de muchos de ellos ni su nombre se sabe, ni su historia se conoce, ni su foto se publica. Margín Gutiérrez. Y es mejor escrito imposible. Una obra colectiva. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a asignar, ¿cómo se diría? Papeles protagónicos a una o a dos personas por la responsabilidad política que sobre ellos recayó, pero eso no significa que haya sido su acción. Es como la revolución o el triunfo de la revolución. No fue una obra del Frente Sandinista, fue una obra del pueblo de Nicaragua, encabezada por el Frente Sandinista, dirigida por el Frente Sandinista, pero fue una obra colectiva, como decía José Benito en uno de sus escritos que los leíamos la semana pasada. Por cierto, nos pidieron el archivo digital de ese artículo de Armando Amador sobre José Benito Escobar. Está publicado a partir de ayer en la página web de Radio La Primerísima. Y la otra gran obra colectiva es la Cruzada Nacional de Alfabetización, que no solamente se trata de la movilización total de casi 100.000 muchachos y muchachas, niños ni niñas, que se trasladan a las zonas rurales en su mayoría. No solamente es eso, es lo que implica que el chavalo va, sino toda la preparación previa. Recuerden, la Cruzada Nacional de Alfabetización era uno de los puntos del programa histórico del Frente Sandinista, que lo puso en práctica en la guerrilla misma. Como me acuerdo que Tomás cuenta en La paciente impaciencia, si mal no recuerdo, el pasaje es cuando Germán Pomares y Tomás estaban adiestrando a algunos campesinos en el manejo de armar y desarmar fusiles. Estaban creo que en eso, y entonces se les acercó Carlos y les dijo, y también enséñenles a leer. Tomás recuperó esa frase y la dice antes de la cruzada, y también creo que, si mal no recuerdo, también en el discurso, en el panegírico a Carlos, cuando sus restos son trasladados y sepultados en el mausoleo aquí en Managua, ¿verdad? Entonces ahí se cumple, es uno de los primeros puntos que cumple el Frente Sandinista de su programa histórico. Uno de los primeros, pero no fue el primero. El primero es el derrocamiento de la dictadura. El segundo es la creación del Ejército Popular Sandinista, de la Policía Nacional y del nuevo Estado Revolucionario.
El tercero es la confiscación de todos los bienes del somocismo, ¿verdad? Todo eso estaba en el programa. Luego viene la cruzada. Pero es que para poder hacer la cruzada tuvo que haber una preparación minuciosa, escrupulosa, ¿verdad? Bueno, vamos a enseñar a leer. ¿Cómo se lo vamos a enseñar? ¿Quiénes se lo van a enseñar? ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo vamos a editar los materiales para que cada muchacho sea capacitado? ¿Cómo lo vamos a capacitar? ¿Me entendés? O sea, hubo un equipo de compañeras y de compañeros, muchísimos especialistas. Saludos a Susana Morales, a Marcelina Castillo, que participaron en ese esfuerzo. Mi hermana Catherine allá en Jamaica, mi hermana Susan, que fue alfabetizadora. Pero bueno, lo que quiero decir es que había un equipo, ¿no?, que iban preparando toda la pedagogía, cómo se iba a escribir aquello, el manual para el brigadista, el manual de alfabetizador, el manual para los promotores o para los responsables, todo eso. Después imprimir, hay que buscar los reales e imprimir. Se encontraron donaciones de distintas fuentes y se imprimieron los materiales. Después los uniformes, dar a hacer los uniformes, aquellas cotonas, plomas, ¿no? Ajá, ¿y qué vamos a hacer con los chavalos? Si lo mandamos, eso va a ser peligroso. ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Cómo lo vamos a organizar? Y se creó la idea del Ejército Popular de Alfabetización. Si mal no recuerdo, en eso se involucró Bayardo, Carlos Núñez, Víctor Tirado, si mal no recuerdo, entre los que me acuerdo, pues. Bueno, el caso es que se lanza, ¿verdad? Y viene el desafío, y será que los papas dejen ir a los muchachos y a las muchachas. Y aquí te digo que es una obra del pueblo de Nicaragua, porque en general quienes se movilizan son los chavalos que viven en los núcleos urbanos, que generalmente tienen una vida familiar mucho más restringida que en el campo. Entonces el chaval tenía que pedir permiso y tenía que haber una autorización del padre o de la madre o de ambos. Eso implicaba muchas cosas. O sea, una cosa era irte a la guerrilla, que te ibas escondido, te desaparecías y ya estaba, sin pedir permiso, le avisaba, si acaso le avisabas más tarde, miren, me fui a la guerrilla, ¿vieron? Pero es que esta vez no, porque el país ya había un poder nuevo constituido, entonces, y era una cosa oficial. El Estado de Nicaragua convocaba a los muchachos y a las muchachas, entonces el padre y la madre se involucraban. Y aquí hubo padres y madres involucrados de los sectores medios, de los sectores populares, que dijeron, váyase mi niño, váyase mi niña, yo lo voy a ir a ver. Entonces toda la familia se involucraba, porque a partir de ese momento su niño, su niña, su muchacho, su muchacha eran el centro de la familia, porque estaban en la montaña. Entonces se organizaban las visitas cada semana, cada 15 días. Me acuerdo la Toñita yéndole a dejar las cosas a la Susi. Es decir, se organizaban la familia para mandarle su provisión, para traer fotos o lo que fuera, pues. Gente metida en cualquier rincón del país. Entonces, lo que quiero decir es que no aparecen los padres y las madres como brigadistas, pero fueron muy importantes, porque apoyaron a sus hijos, a sus hijas, con miedo, claro que sí, sobre todo con las niñas, ¿no? Y si me regresa embarazada, ¿qué me le va a pasar a mi niña? Y los padres se aventaron. Eso fue una ruptura en el comportamiento de la sociedad, una ruptura. Eso es un parteagua, un quiebre. Y también sirvió como un paso más en que la mujer alcanzara igualdad de derechos que los varones. Un paso en esa dirección, un gran paso, un gigantesco paso. El primero fue cuando se incorporan a la guerrilla. El segundo, se movilizan a la alfabetización. Claro, otra cosa es cómo tratábamos los hombres a las mujeres, que no siempre fue correcto. El machismo prevaleció con mucha fuerza en las filas del Frente Sandinista a lo largo de todos los años 80 y aún prevalece, pues no con tanta fuerza, pero todavía. Pero es muy importante, ¿verdad?, esa ruptura que hay. O sea, en aquella época, hoy ya no, pero en aquellos años, ¿verdad?, las familias eran sumamente conservadoras.
¿Y por qué le da permiso la mamá y el papá a su niño o a su niña o a su muchacho o a su muchacha? ¿Por qué le dan permiso para que vaya y se movilice? A sabiendas que no saben a dónde van. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de la gente de ayudar a que el pueblo, el resto del pueblo de Nicaragua salga del oscurantismo. Aprendan a leer y escribir. O sea, el pueblo de Nicaragua entendió que ese era el objetivo y lo asumió como propio. Miren qué clase de fuerza la de la revolución, ¿no? Te digo algo más. O sea, esa movilización gigantesca que implicó decenas de autobuses, de camiones, de microbuses, de combustible, por lo tanto, ¿no? Para poder movilizar a todo ese chavalero. O sea, que implicó que todos los recursos del país se pusieran en función de la cruzada, se hace apenas, comenzó el 23 de marzo del año 80. La revolución triunfa el 19 de julio. Estamos hablando de apenas 8 meses después, todo el país se moviliza. O sea, la capacidad que tuvo el Frente Sandinista, 8 meses en el poder, y moviliza todo Nicaragua en función de la cruzada. Es una cosa impresionante, pero además, un país que estaba destrozado por la guerra. Destrozado, paralizada la economía. Empezaba a moverse la economía, empezaba. Y empezar en marzo no fue fortuito, se hizo deliberadamente para aprovechar los meses de estación seca, que era cuando el campesino podía tener más tiempo para dedicarse a aprender a leer y escribir. Entonces, después vino los otros resultados, ¿no? O sea, cómo cambió al chavalero el participar en la cruzada, cómo los cambió. O sea, su mentalidad, su compromiso, su identificación con las personas que más dificultades padecían, el saberse de que uno era privilegiado viviendo en las ciudades frente a las limitaciones con las cuales vivía el campesinado en Nicaragua. Recordemos, en esa época el campesinado representaba aproximadamente el 70% de la población. Los núcleos urbanos se fueron llenando con la guerra y en los años 92.000, pero en aquel momento la mayoría de la población vivía en el campo. Éramos menos de 3 millones de habitantes, más de la mitad no sabía leer y escribir. Más de la mitad. Yo te aseguro que el muchacho, la muchacha que hoy ya son adultos, bastante adultos, ya son abuelos, hoy algunos son bisabuelos, después de haber participado en la cruzada, te aseguro que no olvidan a su papá y a su mamá postiza, no las olvidan. Algunos mantuvieron el contacto. Algunos, no todos. Yo creo que la minoría. Y los visitan o se escriben o se ven. Algunos. La mayoría no, pues, pero en aquel momento los marcó. Sobre todo la generosidad con la cual en medio de su pobreza los campesinos recibieron a los hipotes y los cuidaron como que si fueran suyos. Y al mismo tiempo ves la crueldad del somocismo. El somocismo, su naturaleza es cruel. El primer brigadista asesinado en San Francisco del Norte, Giordino Andrade. Un muchacho que era delegado a la palabra, le tocaba bendecir los alimentos esa noche, la noche del 18 de mayo, el aniversario de Sandino. ¿Verdad? La contra llegó a buscarlo a él. Lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron. Incontables las puñaladas que tenía en el cuerpo, a puñaladas lo mataron. Incluso le desamparon los lápices que andaba el chavalo en los ojos y en la boca. Miren qué clase de crueldad. O sea, lo mataron porque estaba enseñando a leer y escribir. Pongan cuidado en eso. No fue el único, ¿verdad? Pero fue el primero asesinado por la contrarrevolución. Eso le dio mucho miedo a mucha gente, claro. ¿Quién no va a tener miedo? Mi chaval anda por ahí. Mi chaval anda perdida por ahí. ¿Qué me le va a pasar? Y sin embargo se mantuvieron los hipotes. Claro, algunos se enfermaron, se tuvieron que venir.
Otros tuvieron demasiado miedo y las tuvieron que traer, también es verdad. Pero la inmensa mayoría ahí se quedó. Y fue un éxito resonante, tan grande el éxito y de tanto impacto que Nicaragua se mereció el premio más importante que otorga la UNESCO, la medalla Nadiezhda Krupskaya. El más importante premio que da la UNESCO. Y se la da a Nicaragua, a la cruzada, no se la da a alguien. Y después de eso, esa fue la alfabetización en español, pero es que después, creo que en septiembre de ese año empezó la alfabetización en lengua. En Miskito, en Mayangna, en Creole, en Rama, empezó. Lo que pasa es que toda esa labor fue interrumpida por la guerra. Y muchos de los que aprendieron a leer y escribir en ese momento, después dejaron, o sea, perdieron los conocimientos por la guerra, porque no hubo seguimiento, la guerra lo impidió. Entonces se volvieron analfabetas funcionales, de manera que cuando Daniel vuelve al poder en el año 2007, encontramos con un analfabetismo superior al 32, al 34%. Primero por la guerra. Ya cuando nosotros perdemos las elecciones ya rondaba por el 20-22% en el 90. Y después porque al somocismo, que recuperó el poder político en esos años, le valía, como era su estilo, le valía si leían o no leían, si estudiaban o no estudiaban, la gente empobrecida, simplemente abandonó la educación. Y ustedes saben más detalles que yo de todas esas cosas, ustedes recuerdan todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Creció el analfabetismo de nuevo, hasta que ahora todavía hay analfabetos, seguramente un 3-4%, quizás, ¿verdad? Pero se sigue alfabetizando gente. Es tan importante, es decir, es liberación de la mente, del espíritu, es liberación. Una persona que no conoce, que no sabe leer y escribir y aprende, descubre todo un mundo. Y es hermosísimo lo que se hizo, es una obra de una belleza excepcional, lo que hizo la juventud nicaragüense y la sociedad en su conjunto. Pero los principales protagonistas fueron los jóvenes, no los únicos, pero fueron los jóvenes. Y ahí hubo solidaridad internacional relevante de Cuba, de muchos países, muy importante. Rendimos homenaje a los casi 60 muertos, brigadistas muertos en accidentes, enfermedades y también asesinados por la contrarrevolución en esa formidable hazaña del pueblo de Nicaragua. Y no nos olvidemos, pues, el sentido de la revolución es un sentido colectivo. Aquí no hay estrellitas. La estrella universal, única, es el pueblo de Nicaragua. Nosotros simplemente interpretamos y ayudamos a concretar la satisfacción de las necesidades del pueblo de Nicaragua, pero nosotros no somos las estrellas es el pueblo de Nicaragua, que tiene nombre y apellido y que no lo tiene, las dos cosas. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Antes de irnos a la pausa, vamos a continuar hoy. ¿Se acuerdan lo que me pasó el viernes, que perdí la lectura de uno de los capítulos del libro de Manuel Coronel Novoa? Pues lo vamos a leer ahora. Ahí nomás, terminando el programa lo ubiqué, pero es que quiero recordar a esa gente, sin nombre ni apellido, pero creo que vale la pena recordarlo. Pero antes quiero hacer una reflexión sobre 2 frases que me encontré en un artículo que escribió el genial Hugo Chávez. Vamos a pasar un día de esto unas cosas de Chávez. A ver, el miércoles. Chávez siempre actual, ¿verdad? Como todos los genios. Los genios permanecen vigentes a lo largo de siglos. Siempre es así. Entonces, Chávez cita estas 2 frases. Este artículo lo escribió él. ¿Te acordás que él hacía una columna? Se llamaba Las líneas de Chávez. Y lo que hizo fue recuperar un
una frase del béisbol, pues. Las líneas de Chávez, de ahí lo saca. Y entonces él cita al general Omar Torrijos. Omar Torrijos, general de Panamá, un hombre, para mí, pues, quizás porque estuve un tiempo allá y conocí de cerca lo que pasaba en Panamá, conocía mucha gente que estuvo alrededor del general Omar Torrijos. Y yo te voy a decir, hermano, Torrijos no se le ha hecho justicia aún. Casi 40 años de su asesinato, la CIA lo asesina en 1981, 31 de julio. Pero todavía no se le hace historia. Y en Panamá, el somocismo de allá, ¿me entendés? O sea, la oligarquía, los rabiblancos le llaman los panameños, se apoderaron de la historia, han escrito la historia y han liquidado, incluso en la memoria popular, la imagen del general Torrijos. Cuando la oligarquía asume el poder en todas las facetas del poder, se encarga de desfigurar a los hombres que han aportado desde los pueblos a la historia de los países. Eso ocurre en todos lados, en todos lados. Aquí pasó con Sandino. Somoza quiso borrar la historia de Sandino y Sandino resucita en el boca a boca del pueblo de Nicaragua. Sino Sandino, quién sabe. Pero el boca a boca, la gente fue la que resucitó a Sandino. Otra vez, una obra colectiva. Otra vez, Sandino por sí solo, ¿qué hubiera hecho contra los gringos? Nada. Sandino tiene un papel de liderazgo, de dirección, pero sin los campesinos que lo acompañan, y sin esos 29 que deciden acompañarlo, Sandino jamás hubiera reunido el ejército, casi 4.000 hombres que llegó a tener, y derrotar, expulsar a los marinos de Nicaragua. Otra vez, una obra colectiva. Regreso a Torrijos. Entonces Torrijos que no tiene una formación antiimperialista, se transforma en antiimperialista desde el poder. Es interesante. Un fenómeno parecido al de Chávez, parecido nada más. Pero un militar que descubre la esencia de los problemas de Panamá desde el poder. Pero él tenía una formación militar tradicional pro-yanqui. Y Torrijos es el que recupera el canal para Panamá, para el pueblo panameño. A lo largo de muchos años de negociaciones, de estira y encoge, y además, entre tanto, hace un gobierno que devuelve muchos derechos arrebatados al pueblo panameño, a los pueblos indígenas, en particular al pueblo nguna. Entonces Torrijos, general, repito, y me quiero dirigir sobre todo, esto va para los militantes y también para los militares y para los policías, militares, soldados u oficiales, militantes. Oigan esta frase del general Torrijos. Esta frase la escribió, o sea, la recuperó Chuchu Martínez, José de Jesús Martínez, sargento de la Guardia Nacional, matemático, poeta, historiador, era jefe de escolta del general Torrijos. Nació en Nicaragua, en Diriamba, y se volvió panameño, emigró y se volvió panameño. Un extraordinario personaje, Chuchu Martínez, murió ya hace muchos años. Entonces en su libro, Mi General, ahí Chuchu cita esta frase, escúchenla. Compañeros del ejército, compañeros de la policía, compañeros militantes del Frente Sandinista. Dice Torrijos, el rango se da por decreto. La jerarquía se conquista con actos ejemplares. Tiene rango quien dice vayan. Tiene jerarquía quien dice síganme. La razón tiene rango. La necesidad tiene jerarquía. Los estudiantes, los obreros, los campesinos, los niños son las jerarquías a cuyas órdenes
ustedes deben ponerse. Tiene una esencia clasista esto. Es brutal, brutal. Vos podés tener un rango, podés tener un puesto, vos podés tener un cargo. Sí, eso es un asunto administrativo. Otra cosa es que tenga jerarquía. La jerarquía se hace con autoridad y la autoridad se gana con el ejemplo. La jerarquía se conquista con actos ejemplares. De nada te sirve tener los galones o de tener el nombramiento de soy secretario político de, soy ministro de, soy jefe de tal cosa, o soy capitán, soy mayor, soy sargento, soy coronel, soy comisionado, soy ¿cómo se llama? Teniente primero. De nada te sirven esos rangos si no tienes jerarquía, autoridad. Y la jerarquía, la autoridad se conquista, dice Torrijos, con actos ejemplares. ¿Y cuál es la jerarquía superior? ¿Cuál es la mayor jerarquía que existe? Lo que hablábamos hace un rato. El pueblo, los estudiantes, los obreros, los campesinos, los niños, dice Torrijos, son las jerarquías a cuyas órdenes ustedes deben ponerse. ¿Estamos claros? Una frase genial de Torrijos. Y en ese artículo de la línea de Chávez de julio de 2010, Chávez cita otras dos frases que vale la pena recuperar. Las extrae de un libro que fue publicado clandestinamente entre 1963 y 1964 por 4 militares venezolanos que ya estaban involucrados en acciones revolucionarias. Por eso lo publican clandestino. Y es un libro escrito como militares para los militares venezolanos. Por eso digo, Chávez sintetiza todo lo que fueron los militares revolucionarios venezolanos, todos los cuales fueron purgados, asesinados o murieron en combate o fueron exiliados. Y algunos sobrevivieron. Y Chávez hereda toda esa tradición y la convierte en el proceso revolucionario bolivariano. Pero bueno, ese libro fue escrito, que se llama, repito, de militares para militares. Fue escrito por el mayor Manuel Azuaje, el capitán Américo Cerritello y los tenientes de fragata Antonio Picardo y Paucide González. ¿Verdad? Son dos frases. Esto es dirigido sobre todo a los militares. Dicen estos oficiales venezolanos de los años 60, o sea, hace casi 60 años. Lo que siempre hemos apuntado es que el militar no debe desconocer la política. Estamos hoy al borde de la destrucción por carecer de jefes que sepan defender la doctrina y las tesis de la institución armada como pueblo en armas. Y esta frase, que para mí es lo más vigente que hay. Seríamos ciegos, dicen estos 4 militares, si no comprendiéramos que desde el 23 de enero, que es una fecha de un golpe que hubo allí en Venezuela, para acá, el destino de las Fuerzas Armadas se está dirimiendo no en los cuarteles, sino en el campo de la política. Para los que quieren que el ejército, que la policía sean apolíticos, esa es una trampa. Una cosa que sean... que no militen en partidos como tal, y otra cosa muy diferente, que sean apolíticos. El destino de las Fuerzas Armadas, dicen estos venezolanos, se está dirimiendo no en los cuarteles, sino en el campo de la política. ¿Qué propone el somocismo? Disolver el ejército, disolver la policía. Y no crean que los disuelven y nos mandan a sus casas. Los disuelven para matarlos, los disuelven para encerrarlos. Ese es su propósito. Y lo dicen claramente. Incluso están invocando otra vez al asesinato de Daniel. Los somocistas andan en eso otra vez. Por ejemplo. Pero no
serían ingenuos. La única forma que tiene el ejército y la policía de ganar, de evitar que el somocismo pudiera cumplir su amenaza en un hipotético caso, que nunca va a ocurrir, para ponerle, es que ellos se volvieran somocistas. Es la única forma. Y aún así, aunque se volvieran somocistas, de todas maneras les pasarían la cuenta, como ya ocurrió en otros procesos. ¿Me entendés? O sea, la única manera que tiene el yanqui de aceptar a un ejército es que ese ejército se vuelva pro-yanqui. Y aún así les pasan la factura. Aún así. ¿Qué pasó en Panamá? Invadió Estados Unidos Panamá, disolvió el ejército de Panamá y metió preso a decenas, centenares de oficiales, de soldados, de tropas. Pero centenares. Mataron un montón. Algunos públicamente reconocidos, muchos otros asesinados. En Panamá. Y decían, vamos a respetar y no sé qué y no sé cuál. ¿Cómo no, chon? Una vez que invadieron, les vale. ¿Me entendés? Hay que aprender de la historia. Por eso, la labor del general Avilés, mantener al ejército apegada a la Constitución. Ya está. Apegada a las leyes y la Constitución. Y por lo tanto, tiene una esencia nacionalista, tiene una esencia patriótica. Y la patria significa pueblo. Y por lo tanto el ejército jamás dará un golpe de Estado. Eso es lo que ha dicho una y otra vez el general Avilés y los mandos del ejército. Una y otra vez. ¿Por qué la policía es odiada? Porque la Policía Nacional ha sabido cumplir con su propósito. Para eso está creada. Y tiene una subordinación al presidente de la República. Lo dice la Constitución. La Policía Nacional no es instrumento para darte besitos en la calle, es un instrumento que está creado para reprimir a quien delinque. Para eso está creada, esa es la esencia de la policía. Y proteger al ciudadano de la delincuencia. Esos son sus dos propósitos simultáneos. Protege al ciudadano, reprime al delincuente. El delincuente tiene distintas facetas. ¿Entendés? Si la policía no hubiera cumplido su misión, ahorita sería adorado el general Díaz, todos los generales de la policía, adorados por los yanquis, pero la policía cumplió su misión, su propósito, ¿verdad? Restauró el orden público, disparó cuando había que disparar, intentó sacar por la buena, no pudo, pues ni modo, hermano, vamos a la fuerza. ¿Verdad? Pero eso ganó el odio del somocismo, por supuesto. Y decime qué delincuente quiere la policía. Decime un delincuente que diga que linda que es la policía. Un delincuente en una parte del mundo que diga que qué bonita que es la policía de mi país. Todos los delincuentes odian a la policía. Natural. Y a veces contaminan a otros de ese odio. Que se dejan contaminar por tonto. Es lógico. O sea, la policía cumplió su papel, la odian. El ejército cumplió su papel, lo odian. ¿Quién es? El somocismo. ¿Al servicio de quién? De los yanquis. ¿Quiénes están detrás de todo? Pues los yanquis. Como siempre ha ocurrido, desgraciadamente, en la historia de Nicaragua. Vamos a hacer la pausa, pues. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos entonces con esta segunda parte, bueno, del libro, ¿no? De la lectura con tal vez otro día seguimos, pero de Manuel Coronel Novoa. Hizo su servicio militar y hoy es el representante de Nicaragua ante los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario o el BID. Bueno, en el BID ya no está, pues, pero estuvo. Entonces ahí le vamos a presentar algunas fotos que sacamos del libro a lo largo de la lectura. En una de ellas van a encontrar una foto sorprendente.
En esa foto está César Zamora Hinojos, que es el actual presidente de la Cámara de Energía, gran amigo de Pancho Campana. Y creo que es militante del PLC ahora. Pero en una de esas fotos ahí aparece César Zamora Hinojos. La vida te da sorpresas. Entonces vamos a leer, ¿verdad?, la primera parte del capítulo 2. Y lo vamos a hacer para rendir homenaje, y van a entender ustedes a lo largo de la lectura a quienes estamos sobre todo rindiendo homenaje en esta parte. Los soldados del servicio militar que conformábamos nuestro BLI habíamos sido entrenados por especialistas cubanos por 3 meses, ya sea en la escuela de Mulucucú, municipio de Río Blanco, o en la de Santa Clara, en el municipio de San Fernando, en Nueva Segovia. Ambas escuelas eran de campaña y nos desarrollábamos en un ambiente selvático, erigiendo champas y pequeños campamentos con nuestras propias manos. Los egresados de la escuela de lucha irregular de Santa Clara, que se integraban con nosotros a formar el BLI, solo hace apenas unos días, habían derribado a balazos un helicóptero UH-500D que junto a una formación de 3 aviones de tipo push and pull los atacaron procedentes de Honduras. Los cohetes de los push and pull dejaron como saldo 3 instructores cubanos muertos. Leo Uriarte, Eduardo Mendoza, que en paz descanse, Wilfredo Pizarro, Salvador Tenorio y Héctor Domínguez, todos colegas soldados del servicio militar de la escuela de Santa Clara, me contaron con lujo de detalles los pormenores del ataque aéreo de los pilotos de la CIA. Los cuerpos sin vida de la tripulación del helicóptero derribado fueron repatriados a Estados Unidos y la guerra no declarada dejaba cada día más de ser secreta. Por mi parte, dice Manuel Coronel Novoa en su libro Memorias de una guerra olvidada, yo ya había estado movilizado la mayor parte del año pasado, es decir, 1982-1983, con la brigada de tanques Oscar Turcios, dirigida por el comandante Carlos Brenes. Integré la compañía de BTR 1202, dirigida por el teniente Lorío, con la cual cumplí misiones de cobertura defensiva en el Valle de Jalapa, en Chuslí, Teotecacinte, Tauquil, a orillas del río Poteca, y en Murupuchí, un cerrito en la propia frontera con Honduras. En un recorrido entre los poblados de Santa Clara y San Fernando, en Nueva Segovia, nuestra caravana de BTR sufrió una emboscada con RPG-7 por una pequeña pero efectiva unidad de la Contra en la propia medianoche del 19 de diciembre de 1982. Uno de nuestros BTR fue impactado por un cohete RPG y reducido a chatarra. Tuvimos, sin embargo, y para nuestra suerte, solo un herido leve. Aunque no nos tocó combatir, esta habría sido mi primera experiencia bajo fuego. Había leído el libro La montaña es algo más que una inmensa estepa verde del comandante guerrillero Omar Cabezas, el que en esencia era una transmisión de experiencias y valores de una generación a otra y una exquisita descripción de cómo un joven citadino se transforma en todo un guerrillero. Había leído también La ciudad y los perros de Vargas Llosa, que me daba una idea de la vida en los cuarteles. Y finalmente había recibido junto a mis amigos José Ángel Membreño, Mario Malespín, Roder Sánchez, Erlan Reynoso, Rodolfo Jarquín y Álvaro Ibarra, hoy teniente coronel retirado, a quien contrario al resto de nosotros le fascinaba la vida militar, un curso intensivo para jefes de pelotón de 3 meses de duración en la Escuela Militar Carlos Agüero del Ejército Popular Sandinista. De tal manera que estas herramientas harían de mi aterrizaje en Mulucucú una experiencia menos traumática
que como a lo mejor lo fue para muchos otros de mis compañeros. En la ECA tuve el privilegio de conocer a Juan Castro, un extraordinario muchacho de Tipitapa, que cayó recientemente en combate. Nunca lo olvidaré. Delgado, con su uniforme siempre limpio y bien puesto y su frente siempre muy en alto. Un tipazo, un patriota. Presente, Juan, presente. Los entrenados en Mulucucú éramos parte del llamado contingente Julio Buitrago, conformado por más de 2.000 jóvenes, el grupo de reclutas más grande que hasta ahora se había movilizado después de la aprobación de la Ley del Servicio Militar Patriótica por parte del Consejo de Estado. La ley fue aprobada el 14 de septiembre del año de la lucha por la paz y la soberanía, 1983, a través del decreto 1327 publicado en la Gaceta el 6 de octubre de ese mismo año. Ahora, por la ley, los jóvenes entre los 17 y 25 años estábamos obligados a prestar el servicio militar. El coordinador de la Junta de Gobierno, comandante Daniel Ortega, el 19 de julio de 1983, el cuarto aniversario de la Revolución, ya había anunciado que presentaría la propuesta de ley del servicio militar obligatorio ante el Consejo de Estado. Recuerdo que a partir de entonces muchas familias de clase media comenzaron a sacar del país a sus hijos en edad del servicio militar. Los que tenían más recursos los sacaban directamente a Estados Unidos, otros a Costa Rica, otros a México por la vía legal y los de menos recursos o contactos a Honduras para que eventualmente alcanzaran Estados Unidos. Aunque vendrían historias muy duras detrás de este dramático éxodo y consecuente desarraigo de miles de jóvenes de su país y de su familia, no es algo que a mí me tocó vivir. La carta del naipe que me tocó a mí fue otra. Escuché toda clase de historias acerca de las diferentes maneras que madres e hijos se confabulaban para evadir el servicio militar, pero ninguna me resultó tan creativa y a la vez chistosa como esta que me contó Ovidio Reyes, Ovidio el Cabezón Reyes, hoy presidente del Banco Central. Oigan esta anécdota, es muy bonita. Se trata de que durante los chequeos médicos de junio de 1984, en el proceso de reclutamiento del contingente Julio Buitrago, entró un chavalo al centro de salud de la colonia Morazán con una de sus piernas en muy mal estado. Se veía muy pálida, delgada y con la piel fragmentada, y en algunas partes hasta brotando largas secciones de su piel. Se le estaba cayendo la piel a la pierna. Un joven médico le dice: hermano, no creo que puedas cumplir el servicio militar con tu pierna en ese estado. Pero espérate aquí, en esta silla, mientras averiguo en qué consiste tu enfermedad, y así te refiero a un especialista. El médico, muy atareado con centenares de jóvenes que tenía que chequear, se olvidó del chavalo por un par de horas. Al regresar donde lo había dejado, lo primero que notó es que su pierna había experimentado una milagrosa recuperación y estaba ahora en perfecto estado. Naturalmente le pregunta: entonces, chavalo, ¿qué pasó? El chavalo rompe en llanto y le explica: es que mi mamá me zambulló la pierna bajo el agua por una semana. Fue idea suya. Y entonces el médico y demás personas presentes, incluyendo al Cabezón, a Ovidio Reyes, le dijeron: pues tu mamá es brillante, muy creativa, y con su viejo troco casi logras evadir el servicio. Solo imagínense. La mamá no quería que su chavalo fuera al servicio militar. El servicio militar en todas partes, no en todas partes, no, en muchísimas partes del mundo sigue siendo obligatorio por ley. En algunos países es 9 meses, en otros países es 1 año, en otros países 2 años, en todas partes. Sí. Bueno, en todas partes, no en muchos países. Pero en esos países solo te vas a preparar para la guerra.
Hay algunos que sí iban a la guerra, como en Israel, ¿verdad? Pero en Nicaragua estaba seguro que ibas a la guerra, que el servicio militar lo ibas a prestar en la guerra. Entonces era natural que los padres y las madres no quisieran que sus hijos fueran a la guerra. Natural, pues. Y entonces en este caso la mamá le metió la pierna al cipote en agua durante una semana. Solo imagínense eso. ¿Ah? Una pata metida en alguna pana, me imagino yo, pues, que le gasta, lo sentó seguramente. Y quién sabe, le llegaba hasta el gonce, mano, para que la piel se le arrugara, se le comenzara a caer, que creyeran que estaba enfermo y evadir el servicio militar. Pero la desgracia fue que como el chaval llevaba quién sabe cuántas horas fuera del agua, entonces la piel se regeneró y entonces se curó milagrosamente. Una anécdota contada por Ovidio Reyes a Manuel Coronel Novoa. Sigo en la lectura. En el ámbito de las elitillas de clase media urbana en las que yo vivía, muchos conocidos comenzaron a simplemente desaparecer de la noche a la mañana. Las fiestas del fin de semana se veían cada vez más raras y la razón mujer-hombre cada vez más favorable a los hombres que nos quedamos en el país. Si en los primeros 2 años de la década de los 80 la proporción de hombres y mujeres era de 1 a 1, ya para ahora estábamos observando un formidable 4 a 1, 4 mujeres por cada varón. En estas nuevas circunstancias, los jóvenes varones menos favorecidos por la naturaleza adquirieron mayor probabilidad estadística de conseguir pareja, ya no digamos los más favorecidos, quienes casi llegan a adquirir un estatus de héroes de telenovela. Las chicas, en cambio, y lamentablemente para ellas, se quedaron en desventaja, teniendo que conformarse con escoger de un grupo más reducido de varones, aumentando la competencia entre ellas y sobrevaluando a sus amigos del sexo opuesto. Mis compañeros de bachillerato en el Colegio Centroamérica, en su mayoría ya se habían ido. Aunque no todos necesariamente se fueron eludiendo el servicio militar, gradualmente se fueron yendo a estudiar a Honduras, Costa Rica, Inglaterra, Estados Unidos y otros países. Más o menos la cuarta parte de mi curso nos quedamos estudiando en Nicaragua, apoyando la revolución, otros oponiéndola y algunos prestando el servicio militar. De unos 45 nos quedamos tal vez 15. No conozco el número exacto de jóvenes en edad del servicio militar en 1984, pero en nuestras reuniones de la Juventud Sandinista 19 de julio se hablaba de un universo de aproximadamente 100.000 jóvenes entre los 16 y los 25 años, entre el 3 y el 4% de la población de Nicaragua. El primer joven en inscribirse en el servicio militar como un gesto simbólico fue Carlos Fonseca Terán, hijo del comandante en jefe de la Revolución Sandinista Carlos Fonseca. La ley era una respuesta a la escalada militar de la CIA en la guerra no declarada contra nuestro país. Comenzaba una nueva etapa para Nicaragua, una etapa sangrienta y difícil que cambiaría para siempre el rumbo de centenares de miles de vidas, incluyendo, por supuesto, la mía propia. En Mulucucú recibimos entrenamiento en tiro, infantería y táctica de lucha irregular, uso de explosivos y armamento, exploración, defensa personal y, por supuesto, la clave para sobrevivir en la guerra, la preparación física. Una buena parte del grupo de cubanos destacados en Mulucucú para entrenarnos tenían experiencias previas en las guerras de Etiopía, Angola y Namibia, que aún en 1986 continuaban, y complementaban nuestro entrenamiento con sus valiosas anécdotas personales. El cubano que nos daba táctica de infantería me contaba historias de soldados angoleños que morían de inanición, de hambre, en los vastos desiertos del sur de ese país. Me contaba de escuadras enteras que morían intoxicadas
por beber agua de un río envenenado por las tropas del líder de UNITA, Jonas Savimbi. El cubano insistentemente nos recordaba que el 90% de la victoria se decidía en el entrenamiento. Los instructores cubanos en Mulucucú eran tal vez unos 25 hombres que dominaban las artes militares hasta el nivel de excelencia, cuidaban con mucho recelo sus verdaderas identidades y no usaban sus grados militares en el uniforme para confundirse con nosotros ante el ojo inadvertido. Los instructores cubanos, debido a su valor propagandístico y su posible efecto en la moral de la tropa, era un objetivo muy atractivo para el enemigo. En una ocasión, incluso, allá por septiembre de 1984, Arnaldo Ochoa, el general cubano condenado a pelotón de fusilamiento por una corte marcial del ejército cubano en 1989 por haber participado en una elaborada red de narcotráfico. El veterano general cubano que había acompañado a Fidel Castro desde el asalto al Moncada el 26 de julio hasta la guerrilla en Sierra Maestra y que además había dirigido las campañas cubanas en Etiopía y Angola, ese general, Arnaldo Ochoa, hizo una brevísima parada por Mulucucú, acompañado por Joaquín Cuadra Lacayo y algunos miembros del Estado Mayor del Ejército Popular Sandinista. Mi pelotón estaba relativamente cerca del área de descenso de los helicópteros y pudimos apreciar su dispositivo de seguridad. Durante el periodo de instrucción de 3 meses, murieron 4 cubanos emboscados por el Perrón, el jefe del grupo de la Contra que operaba en la zona. Emboscados por el Perrón y su grupo antes de llegar al puente de Huilique. La primera compañía de la escuela, la nuestra, dio persecución al hábil Perrón, pero nos sacó algo más de media hora de ventaja que fue suficiente para esfumarse en la selva del oeste de Guasayamba. Con dificultad logramos lanzarles una corta aunque fútil lluvia de morteros. Nos tocó recoger a los 4 cubanos muertos, además de recibir de uno de los sobrevivientes las frescas impresiones de los detalles de la emboscada que habían sufrido. Era la primera vez que muchos de nosotros veíamos cuerpos mutilados en combate. Uno de los cadáveres tenía el rostro cercenado como una disección anatómica, como que si lo hubieran cortado con un bisturí o con un machete de un solo tajo la cara completa. Otro cuerpo presentaba quemaduras en toda la parte frontal del tórax. Parecía que el oficial había muerto del impacto y fogonazo de un cohete RPG-7. Había mucha sangre aún fresca corriendo a lo largo de la escena de la emboscada. Eran ciertamente los primeros caídos en combate que yo veía. No fue una vista muy agradable, sobre todo si se trataba de nuestros propios instructores, con quienes nos veíamos casi todos los días. Fue una tarde muy triste, una tarde de reflexión, una tarde para asimilar no solo la muerte de nuestros amigos cubanos, sino y sobre todo para contemplar la posibilidad de nuestra propia mortalidad. En los días subsiguientes, otro cubano, especialista en explosivos, perdió su mano enseñándonos a manipular gelatina de TNT debido a un lamentable accidente causado por una mecha defectuosa del fulminante. Las realidades cotidianas de la guerra descendían sobre nosotros. Uno de los mayores retos en nuestro entrenamiento era la famosa senda. Esta consistía en correr con todo el equipo encima, fusil y mochila con 500 tiros, unos 6 kilómetros
a través de una ruta llena de obstáculos naturales y artificiales, como alambres de púas cruzados, puentes y cuerdas colgantes, troncos elevados que desafiaban el equilibrio, quebradas, subidas y bajadas llenas de lodo, saltos y pequeños precipicios, matorrales, charcos, etcétera. Todo en menos de una hora. Pongan cuidado, los ponían a correr con su fusil, con su mochila llena de las municiones, 500. ¿Verdad? En el lodazal, 6 kilómetros en menos de una hora, y tenían que cruzar distintos obstáculos que los habían puesto a propósito, que eran obstáculos naturales, pero tenían que ir de un punto a otro a toda madre, hermano, cargando eso. Clase de entrenamiento, hermano. No jugando. Solo los hipotes aguantan eso. Aquí mandamos a estos dos que tengo aquí y a la media hora están rendidos. ¿Ah? Ya son 45 años tienen ustedes, ¿no? Cada uno, sí, hombre, ya no. Nadie en la compañía, cuenta Manuel Coronel Novoa, corría más rápido la senda que nuestro amigo Carlito Berroterán del Colegio Maestro Gabriel, quien a pesar de ser el que portaba el arma más pesada, una ametralladora pesada de fabricación soviética calibre 7.62 milímetros, la famosa DP, y ser además algo bajo de estatura, era sin duda al que Dios le había dado las mejores condiciones físicas. Me daba además a mí la impresión de tener mucha voluntad, una voluntad así como el hierro de la DP que cargaba. Los primeros 15 días del entrenamiento fueron un verdadero infierno y yo andaba convertido como la mayoría en un verdadero guiñapo humano. Los enfermos, lisiados o no aptos legítimamente tuvieron que retirarse a prestar su servicio a un sitio menos desafiante. Seguramente muchos de ellos se fueron gustosos, pero estoy seguro de que unos cuantos, los más encaprichados con sus ideales, se habrían ido frustrados por no contar con la capacidad física de servir a su patria de esa forma. Este fue el caso de uno de mis mejores amigos, quien tuvo que reubicarse a un ambiente físicamente menos exigente. Mulucucú era un pequeñísimo caserío a orillas del río Tuma, a unos 40 o 50 kilómetros al este de Río Blanco, Matagalpa. Más lejos, al oeste, quedaban el río Lizagüe y al noroeste, Cuicuina Grande y Ciuna. Al sur estaba la selva de la Bodega, Guasayamba y San Pedro del Norte. La escuela de lucha irregular Denis Gutiérrez, en nombre de un combatiente sandinista muerto en combate en febrero del 84, exactamente en ese mismo sitio. La escuela quedaba en un área de unos 5 kilómetros cuadrados al sur del río Tuma y un plantel de carreteras del Ministerio de Construcción y Transporte. El día en Mulucucú, bajo el calendario de entrenamiento dirigido por el jefe de la escuela, el teniente Benor Castillo, a mi juicio un buen motivador y organizador, comenzaba con el ejercicio matutino a las 5 de la mañana, así estuviera lloviendo sapos y culebras. Cada compañía tenía su propia área de dislocación, donde después del ejercicio matutino teníamos una formación general para recibir el horario de instrucción. A las 6:30 de la mañana el desayuno, arroz con frijoles un día y frijoles con arroz el día siguiente. Gallo pinto frito nunca. Todo era sancochado y no siempre bien cocido. Me acuerdo de una amiga, Alicia Blandón, que sigue haciendo el gallo pinto sancochado. Café negro frío y sin azúcar. Yo solo me lo tomaba para tragar mejores los pegostes de arroz con frijoles. La comida era realmente una maldita tortura. Pero cuando experimentamos el hambre una vez en Osbli, soñábamos con ella. Todo es relativo en la vida. Es verdad, mano. Estás con hambre, mano, lo que sea, te echas. Y cuando está normal, pues estás esperando tu comida. Si no tiene determinada calidad, sos exigente.
Continúo con Manuel Coronel Novoa en su libro Memorias de una guerra olvidada, capítulo 2. Luego pasábamos entrenando todo el día con interrupciones para almorzar y cenar hasta que caía la noche. De refresco nos daban pinolillo, mezclado con una buena dosis de tierra y agua de lluvia, cuando nos caía el cotidiano aguacero. De noche nos tocaba la posta, las patrullas de seguridad para evitar incursiones enemigas y las constantes alarmas de combate y ataques terrestres simulados para mantenernos alerta. Era duro salir corriendo en la oscura noche de la montaña en la que no te veías ni la palma de la mano de tu champa de campaña y lanzarte en un pozo tirador lleno de agua y lodo. ¡Qué sensación más desagradable, por Dios! A veces terminábamos tan agotados que nos quedábamos dormidos en los pozos tiradores o en los refugios. Una de las normas en la guerra es jamás soltar tu fusil. Te acostumbras tanto a él que se convierte en una extensión natural de tu cuerpo. Uno de los deportes favoritos de los jefes era recorrer las áreas y despojar de sus fusiles inadvertidamente a los soldados que se quedaban dormidos en la posta. El día siguiente, en la formación general, hacían cargar un garrote durante todo el día a los que aparecían sin fusil. Era sin duda un espectáculo tremendamente gracioso y aleccionador, pero no tanto por el escarnio y la burla de los compañeros, sino más bien por la indefensión que sentías por andar sin tu arma. El arma es la vida, nos decía el jefe de la compañía. En Mulucucú y demás escuelas de montaña pasamos de ser machetes llenos de sarro a filosos cuchillos. De ser flojos y torpes a ser atléticos soldados. Cuando llegamos no podíamos caminar 1 kilómetro cargando fusil y mochila sin zafornarnos el trasero y sin sentir dolor hasta para mover el párpado. En cambio, cuando salimos de Mulucucú, corríamos 10 kilómetros con el equipo al hombro como caminar en el parque. Muchos jamás habían disparado un arma. Hoy disparábamos fusiles, granadas y cohetes como un futbolista profesional patea una pelota. Cargábamos una mochila con tiros y pertrechos como el niño que carga sus útiles a la escuela. Aprendimos a viajar ligero, a tomar agua de los criques, a mantener nuestra arma limpia, a proverbialmente correr como un venado, a agazaparnos como un cuzuco, a ver en la oscurana como el tigre. Aprendimos a cuidarnos las espaldas mutuamente como lobos de la misma manada. Ya estábamos adaptados a este nuevo ambiente, un ambiente lluvioso, lleno de lodo, sin electricidad, ni baños, ni camas, ni refrigeradoras, ni televisores, ni nada de lo que nos rodeaba en nuestras vidas cotidianas, citadinas, que dejamos atrás. En esencia, habíamos experimentado la infalible frase de Charles Darwin: la especie más exitosa no es ni la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Nuestra etapa de adaptación fue durísima, pero Dios sabe que pronto estaríamos confirmando que cada gota de sudor había valido la pena. No sé cómo se sentían los 1000 y restos de soldados que nos graduamos de cachorros de Sandino en Mulucucú, pero cuando llegó ese día, el último día de entrenamiento, yo ciertamente me sentí lleno de orgullo. Me albergó un sentimiento de cumplimiento de una meta, pero también un sentimiento de pertenencia. Aquí estamos un grupo de chavalos cuyo pronto desenlace puede ser la muerte, y eso es lo que precisamente y paradójicamente nos hace fuertes. Hasta aquí leo pues este segundo fragmento del libro Memorias de una guerra olvidada de Manuel Coronel Novoa. Los invito a leerlo completo. Lo pueden adquirir, supongo yo, que en la librería de Aldo Díaz está. Y si no, en internet lo encuentran en Amazon y en esos sitios.
Ustedes que tienen tarjeta de crédito, pues ahí la ponen y pum, lo compran. O le dicen a algún brother, ¿verdad? Aquí tengo 2. ¿Cuántas tarjetas tenemos? 4. Vos tenés 7. No, a todos los bancos tienen esto. Por eso viven hasta la coronilla de deudas. Pero bueno, lo invito a leer, miren. En la vida militar, y eso lo saben todos los que han sido militares, si no tenés un buen entrenamiento, no servís como soldado, ni como oficial, ni como nada. Y si no tenés resistencia física, no servís para militar. O sea, la resistencia física se aprende en esos tiempos, a menos que tengas un problema de nacimiento, pues, un problema pulmonar o bronquial. Pero si no, lo adquirí. Y yo conocí esa escuela en Molucuco en ese año, precisamente, en el 84. Mira, hermanos, eso era un campamento, unas champas dispersas, la vegetación en Molucucú, no sé ahora, porque tengo muchos años de no ir, pero es diferente a la del trópico, es diferente, es otro tipo de vegetación. Y aquel fangal, aquella lluvia todo el día, hermano, una lluvia fría. Y el fangal o sea, por muy buenas botas que anduviera, hermano, te ibas hasta la rodilla, caminando, chapoteando, sin entrar a la montaña en el campamento. Y yo vi esa comida que describe Manuel, la vi, hermanito, por Dios. La tuve que comer, me acuerdo. Es que eran unos tanamates, unos topostes así de arroz. Yo lo agarraba y lo tiraba y parecía pelota de béisbol. Sin sabor, sin nada, horrible. Pues la pelota de arroz, ponían a cocinar de castigo además. Y es verdad. Me acuerdo también en el café, en los cortes de café, eso era así. En la mañana, arroz y frijoles. Al mediodía, frijoles con arroz. Y en la noche, frijoles nada más. Me acuerdo, solo te daban carne una vez a la semana. No, huevo, una vez a la semana. Los sábados, me acuerdo. Y la carne una vez al mes. La carne para los soldados, eso era una ilusión, hermano. La cazaban, cuando andaban operando la cazaban. Que cuzuco, que mono. Si se encontraban un tanto, eso era una maravilla. Y después, lo que fuera, hasta sopilotes. Conozco anécdotas de compañeros que hasta sopilotes comían. Dicen que esa mierda es dura. Y ahí me oí la vulgaridad que acabo de decir. Fresco, disculpa, se me salió. No, me dicen que esa carne es dura. A mí me acuerdo contando eso a los muchachos. O sea, es que hay algunos que tienen ilusión de que en la guerra, que no sé, hermanito, por Dios. El que ha estado en una guerra hace lo imposible porque nunca más vuelva a la guerra. Porque solo el que ha estado en una guerra sabe lo que eso significa. Por eso es tan importante defender la paz. La mejor herencia que le podemos dejar a las nuevas generaciones es la paz. Que nunca más vuelva a haber guerra. Si hay alguna misión que tiene el ejército de Nicaragua, si hay alguna misión que tiene la policía de Nicaragua, si hay alguna misión que tiene un militante del Frente Sandinista, es defender y mantener la paz, heredar la paz. La más importante de todas. Solo el que ha estado en una guerra sabe que no hay que volverla a pasar. El que tiene amor a la guerra es un enfermo, hermano. ¿No? La esencia del ejército ahora es estar preparado para defender la paz, para impedir que los que quieren la guerra tengan éxito. Y por eso se preparan y aprenden a usar armas, porque desgraciadamente el que quiere arrebatarte la paz está armado. Pero esa es la... O sea, a veces yo he encontrado compañeros que... chavalos, pues. Es como... Es que te lo dibujan de una manera, ¿verdad? Sobre todo esas películas, qué daño que hacen esas películas de Hollywood, ¿eh? Te ponen las cosas como los Rambo, ¿me entiendes? Entonces, no tiene nada que ver con la realidad. Toda esa maquinaria de Hollywood. El otro día platicaba con un amigo sobre cómo la maquinaria de Hollywood te distorsiona hasta el concepto de los propios animales. ¿Cómo te venden ¿cómo se llama el león? Simba. Simba es el hijo, sí. Bueno,
te lo ponen como el padre amante, ¿no? Y equiparan simplemente en el imaginario el león, el padre, es Estados Unidos, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo protege a todos los animales? Y eso es una mentira del tamaño de la catedral. Si el león es un depredador, el máximo depredador de la selva es el león. ¿Depredador qué significa? Mata a otros animales para vivir. Y aparece, te lo ponen junto a la cebra, junto a no sé. Pero si los mata, de eso vive. ¿Ya? Es decir, y así te trasladan a guerra. Y los malos siempre son los pobres, los indios, los negros, los latinos. Es lo peor, esa maquinaria cultural de Hollywood. Pero bueno, repito, pues, quien ha estado en la guerra sabe que no hay cosa más linda ni más importante que la paz. Nada más importante que la paz. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.